Que el Señor los bendiga, hermanos, hermanas, amigos, amigas, familia. Vamos a abrir nuestra Biblia en este día en Hebreos capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice lo siguiente: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aquí, si le puedo poner un título a este tema: no seamos incrédulos, seamos creyentes. El escritor de aquí de Hebreos habla algo, comienza ya desde el comienzo. Hermanos santos, nos llama santos a todo creyente. Santo significa apartado del mal y consagrado o dedicado al Señor. Santos no tenemos que esperar hasta que morimos, no tenemos que esperar hasta que otra persona, otra organización, otro nos haga santo. Santo simplemente es un proceso en la vida del creyente, apartándonos del mal y consagrándonos, dedicándonos a las cosas del Señor. Y aquí por eso el escritor de Hebreos dice esto: hermanos santos, y nos llama santos. Y el apóstol Pablo en muchas de las cartas dice a los de Corinto les llama los santos también. Y entonces dice, y recordemos que los corintios tenían bastante problemas también, pero les llama santos porque era un proceso. Entonces, eso es lo que dice: participante del llamamiento celestial. Es un mensaje que nos está preguntando el Señor. Nosotros estamos obedeciendo al llamado de Dios en estos momentos. Estamos en unos momentos bien críticos, que vemos las profecías estando cumpliendo delante de nuestros ojos. Vemos lo que está en el Medio Oriente. Ya hay como algunos países ya pidiendo paz con Israel. Recordemos lo que habla de Mateo 24, en Lucas 21, todos los acontecimientos finales. Uno de esos va a ser paz, paz con la nación de Israel. Vemos de estos países: Egipto, Bahrein, Jordania, United Arab Emirates, Sudán, todas estas cosas que están queriendo con paz. Y vemos el anticristo, el líder mundial que va a surgir también, tiene que traer paz en medio de todas estas cosas, porque también vemos las guerras, los rumores de guerra, pero está también este llamado a la paz, las religiones a paz, a una religión, todas estas cosas. Tenemos que estar atentos entonces, considerar al apóstol, sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El ejemplo siempre tiene que ser Jesucristo. También el apóstol Pablo escribió en 2 de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí otra palabra como santo o perfecto. Perfecto no significa que es sin cometer errores, sin pecar, porque recordamos que también Dios llamó a Job y personas en la Biblia perfectos delante de Dios. Es una madurez espiritual que está en un proceso, apartándonos del mal constantemente y consagrándonos, dedicándole al Señor a través del Espíritu Santo que mora en nosotros y da frutos. Porque los frutos del Espíritu que habla Gálatas 5, 22, 23, todos estos son 9 frutos. Después nos da dones, pero los frutos es el proceso, el carácter. Toma fruto, como vemos los árboles de fruto en lo natural, demoran tiempo. Algunos árboles que demoran más tiempo para dar fruto, pero es un proceso. Y Jesús dijo también: por los frutos los conoceréis, en Mateo 7. Entonces, regresemos a esto. No seamos incrédulos, al título de esto, seamos creyentes. Versículo 2, Hebreos 3, 2, el cual es fiel al que constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno de éste, cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y entonces, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, sí, retenemos firme hasta el fin la confianza y en él gloriémonos
en la esperanza. Entonces, seamos creyentes de todas estas cosas en la palabra de Dios, como leímos en Timoteo. Toda escritura es inspirada por Dios. Dice el 7, por lo cual, como dice el Espíritu, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Ese es algo que cada humano tenemos que luchar con la carne diariamente, con los deseos de la carne, con las cosas que quieren que caigamos en pecado, en desobediencia a Dios. Es constantemente, tenemos que orar, estar en la palabra. Y entonces, pero tenemos que creer la palabra de Dios. No endurezcáis vuestros corazones, no tengamos corazones de piedra. Creamos lo que dice la palabra de Dios. Y en todo aspecto, no podemos escoger una cosa porque solo esto nos gusta o solo esto podemos entender. Si no, no, esto no lo entiendo, por eso no lo voy a hacer. O esto no me gusta, por eso no lo voy a hacer. No, es toda escritura es inspirada por Dios. O sea, lo que es las profecías finales, la salvación, los milagros, las finanzas. Estamos dándole a Dios lo que le pertenece a Dios y al César lo que le pertenece a César. Estamos creyendo en los milagros de Dios. Estamos creyendo en la salvación del Señor. El tiempo de nosotros. Estamos dedicando tiempo para orar, para leer la palabra, para meditar la palabra, para estudiar la palabra, para memorizar la palabra, para compartir la palabra con otra persona, para dar ánimo con la palabra. No motivaciones o cosas positivas o reflexiones motivacionales. No, con la palabra. Es la palabra lo que nos va a dar fe. Dice la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios, no mensajes motivacionales, no cosas que son buenas, no son malas, pero si llenamos nuestra vida más de cosas positivas, motivacionales y no de la palabra de Dios, cuando viene el enemigo a tentarnos, no vamos a poder hacer como Jesús dijo, escrito está. Es la palabra. Él no dijo mensaje motivacional o que dijo esto o este PowerPoint o este mensaje de aquí. No, él dijo, escrito está. Él fue la palabra y así es que vamos a enfrentar las tentaciones y los momentos duros. Es con la palabra de Dios, no con otras cosas. Muy importante todo esto. Entonces, creamos en la palabra de Dios, en el poder de la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, las promesas de la palabra de Dios, en la protección de Dios, en la provisión de Dios. Todas estas cosas son muy importantes, especialmente en estos momentos que está esta pandemia mundial, están estas cosas de temores, de guerras, de todas estas cosas. No, nuestra confianza no es en banco, no es el trabajo, no es el gobierno, debe ser en Jesucristo. Y esto es lo que nos va a mantener fuerte en estos momentos, en estos tiempos finales, ¿no? Entonces, escuchemos la palabra de Dios. Donde me tentaron vuestros padres, versículo 2, capítulo 3 de Hebreos, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no andan conociendo y no han conocido mis caminos. ¿Cómo conocemos los caminos? Leyendo la palabra de Dios. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Vemos aquí otra vez advertencia. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. La incredulidad es terrible para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué? Porque la incredulidad nos lleva a apartarnos de Dios y el camino de Dios. Entonces, y eso es malo. Lleva un corazón malo, un corazón de piedra, un corazón duro, que de ahí no cree en Dios, no cree en los milagros de Dios, no cree en la salvación de Dios, no cree en la protección del Señor, no cree en la provisión de Dios, no cree que Dios es un Dios todopoderoso, que Dios escucha todo, que Dios está en todo lugar, que Dios sabe todo, que Dios escudriña los corazones. Entonces, antes exhortaos los unos, versículo 13, a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, cuando la incredulidad llega al pecado, y entonces eso no es un engaño,
El pecado nos distrae, nos lleva fuera de la voluntad de Dios, nos trae problemas, nos trae enfermedades, adicciones, tantas cosas malas y nos desvía del camino del Señor. Entonces, no endurezcamos nuestros corazones, exhortando, animándonos cada uno, hermano, hermana, creamos en la palabra de Dios, busquemos los caminos del Señor, no hagamos estas cosas que son malas. Claramente la palabra de Dios dice qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Y dice las cosas, si tú haces las cosas buenas, te va a ir así. Si haces todas las cosas malas, te va a pasar esto y esto y esto y esto. Por eso hay muchas personas que cuando no hacen caso, sabiendo bien que la palabra de Dios dice acerca de un asunto, un tema, después vienen las consecuencias y dicen, Señor, ¿por qué pasan esto? Bueno, Jesús dijo, aquí está lo bueno, aquí está lo malo. Si tú haces lo bueno, va a venir esto. Si tú haces lo malo, aquí son las consecuencias. Y las consecuencias del pecado traen muchos problemas en nuestra vida. Entonces, pero evitemos todo eso simplemente para creernos la palabra de Dios. No seamos incrédulos. No hagamos lo que nos da la gana o lo que nosotros pensamos. Hagamos lo que dice la palabra de Dios. Entonces, pidámosle sabiduría al Espíritu Santo en cada situación. Pero ya lo que está escrito, está escrito. Si Dios dice, haz esto y no hace esto, no hagamos lo que dice Dios que no hagamos, porque nos va a traer malas consecuencias. No tenemos que orar acerca de eso. Si dice Dios hace esto y no lo hacemos, no tenemos que orar, Señor, guíame a esto, porque está escrito claramente, hace esto. Si no hace esto, hay consecuencias. Entonces, hagamos lo que Dios diga. Dice aquí, y es el engaño del pecado. El pecado es engañoso, porque somos hechos participantes de Cristo con tal, en el 14, que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto, si dice otra vez, vimos esta advertencia, que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, quienes fueron los que, habiendo oído, le provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, con quienes estuvo él disgustado cuando 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. En la palabra de Dios también hay una parte que dice que Jesús, por la incredulidad de ellos, no pudo hacer muchos milagros. No seamos incrédulos, seamos creyentes en Dios y la palabra de Dios. En estos momentos, más que nunca, no nos alejemos de Dios, aferrémonos más a Dios, porque vemos las señales como dije en el Medio Oriente, vemos las señales en los astros, en el clima, en la guerra, en los rumores de guerras, todas estas cosas, la pestilencia, la hambre, los cumplimientos de profecías, que Dios está más cerca que nunca a los tiempos finales. Entonces, pero vivamos creyendo en la palabra de Dios, seamos creyentes, seamos dignos del llamado que Dios nos ha hecho, el llamado celestial que leímos aquí. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te pido que nos ayudes, Señor, a no tener un corazón endurecido, Señor Jesús, a no tener un corazón de piedra. Señor, te pido por cada persona que va a escuchar este mensaje, rompe todo corazón de piedra y cambie corazones, transforme corazones a corazones de carne, Señor, porque tú haces libertad, Señor Jesús. Tú transformas todo espíritu, toda carne, persona que es incrédulo, Señor Jesús, que sea creyente, Señor. Cree en tu palabra, tus promesas, Señor Jesús. Y ayúdanos, Señor, a creer en toda tu palabra, porque toda tu palabra es inspirada, Señor, y a poder cumplir contigo en todo, Señor. Ayúdanos, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Bendiciones en este hermoso día.